Ya te subes, que te subes. Y cerrar. Ya te subes. O cerrar, cortar. Ah, cortar, corte. Yo tampoco. Bueno, hemos llegado ya al minuto 45. Se ha perdido un poquito de tiempo, no sé si eran... Se sigue escuchando... ¿Y eso? A ver, ¿qué te dice? Ah, se escucha. Bueno, da igual. Jugada ensayada de Diego Feliz, se pone el balón al primer palo. ¡Paró Rosiña! Paró Rosiña y va a ser falta de David Mosquera. La afición que lo aplaude como loca. Final de la primera parte. El Extremadura que ha podido marcar el 1-0 con un gran cabezazo de Musa, pero Rosiña ha puesto una mano salvadora y ha virado el gol del conjunto de Ruiz. Empata a 0. Nos vemos en 15 minutos. ¿Qué tal? Vale. No, da igual. Eso da igual. Ya se escucha entonces. Ahora ya se escucha, pero dice que ya se escucha, pero se escucha también en el ordenador. Tonight we will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah, we are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. town, from London to Taiwan.
I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
Comienza la segunda parte aquí en el estadio, aquí en el Polideportivo de Miajadas, en el partido que enfrentaba al Extremadura Unión Deportiva B y al Club Deportivo Miajadas. Ha habido un cambio, se ha ido Lolo y ha entrado Juanjo Neiva. Recordemos que el Extremadura, si gana este partido, se colocaría con 8 o 9 puntos de ventaja sobre Miajadas, que es el tercer clasificado, y prácticamente tendría ya el pase a la siguiente fase del ascenso a la segunda división de la RC. Juega el Miajadas, juega en banda derecha. La tiene uno de los recién ingresados, Juanjo Neiva. Ahora banda derecha, va a buscar el centro al área. Despeja la defensa de Extremadura. No vale. Claro. Ahora. Claro, escudo. Parece que ha habido
una falta en el costado derecho. Va favorable al Miajada, efectivamente, sí. No, eso es saque de banda, eso es saque de banda. O sea, tiene el dorsal número 15 Fallen encimado por Musa. Tenía que hacer, sí. Y es Dani Pérez ahora quien lleva el balón, juega con Roberto Chiscano. La recupera es que estaba Extremadura. La tiene ahora Gonzalo. De ahí Mosquera que tira el desmarque, le deja pasar para la carrera de Cámara. Cámara que no llega, recupera. Era el dorsal número 12, era Charlie, lateral izquierdo. Embajada que quiere sacar el balón rápido. Pero Diego Felice despejando el esférico, se la controla. Dani Pérez intenta tirar el sombrerito, pero recupera la defensa de Embajada. Pasa al hueco, va a ser Fuera de juego. fuera de juego, efectivamente, Iván. Fuera de juego de Mateus en la carrera. Y bueno, fuera de juego obviamente sacará de Extremadura. Diego Felice busca apoyos, parece que va a buscar el balón en largo. Efectivamente, busca balón en largo para la cabeza de Musa, despeja la defensa de Miajadas. César mandando el balón arriba. Está ahí Roberto Chicano pegando el balón. Le echa cuerpo a la defensa de Miajadas, recupera la Extremadura. El árbitro que se lleva por delante, Roberto Chicano, intenta tirar el pase con el estridor para Javi Parada. Recupera el lateral de Extremadura de César, cambiando orientación para David Mosquera. El balón se va largo, tiene que llegar Cámara. Saque de banda para él, Miajadas. Saca el jugador de Miajadas. La recupera Iñaki. Ojo la posible jugada de peligro. Gonzalo intenta tirar el paso al hueco. El Roberto Chicano para Musa. Recupera el Miajadas. Roberto Chicano que se tira y bueno, no ha evitado que el Miajadas se lleve el balón, pero bueno, ha evitado que avancen más. Si esto fuese un partido de rugby, digamos, sí, como un partido de rugby, sí es cierto que han perdido el balón, pero han ganado metros. Mateo que se choca contra Diego Felice, dice el árbitro que ni nada. Diego Felice que se duele de la pierna, pero se levanta. Es César que juega otra vez con Diego Felice apostado en la banda derecha. Dice que juega otra vez, esta vez con el dorsal 14, con Iñaki de los recién ingresados. Recordemos, sustituyó en vía. La tiene Dani Pérez, juega otra vez con Iñaki. Cambia banda izquierda para César. César que busca el pase para el control de Musa. Puede ser peligrosa, se la deja Chicano. Chicano que retrasa el balón para Cámara. Cámara con la pierna izquierda, se le deja Iñaki. Retrasa otra vez más el balón para César. Está dependiendo del juego. Es ahora Diego Felice que juega otra vez con César. Extremadura que no sabe qué hacer. Va a buscar el balón largo para la carrera de Musa. Bueno, y largo. Tan largo que atrapó Rosiña y va a ser saque de puerta. Bueno, Iván, estamos viendo como el Extremadura no está siendo capaz de romper la línea defensiva del Miajadas. Está dependiendo demasiado del balón largo, ¿no? Sí, ahora mismo tiene toda la razón. El Extremadura ahora mismo está flojeando más. Antes estaba más incisivo, tope, ¿no? Sí, tenía muchísima la posesión y ahora parece ser que el Miajadas está dominando. Sí, ya lo han visto, se han fijado, han observado cómo ataca el conjunto azulgrana, le han visto la oreja al lobo y han dicho vamos a cuidarnos y parece que está haciendo efecto. El Miajadas está consiguiendo frenarlo en vista de Extremadura que solo está pasando, creando peligro a través de balones largos y cambio de orientación, y la mayoría suelen acabar o en saque de puerta, en saque de banda o en recuperaciones del conjunto cacereño. O sea que de momento el plan de juego de esta segunda parte está funcionando bastante bien al Miajadas. Ojo a la jugada a banda derecha, Charlie que pone el centro. Despeja un jugador de Extremadura, ojo al posible tiro. ¡Mateus! Aún estando en el juego de invalidad por fuera de juego como estaba, Mateus solo delante de la portería, Collado vendido. Esos goles no se pueden fallar, sobre todo si eres un 9. Si eres un central, pues mira, puede tener un poquito de perdón, no como quien dice, pero siendo un 9, esos goles son de los de pena capital, como quien dice, no esos goles que si los fallas tiene son de lo que se te quedan grabados. Juega de Extremadura en campo propio, la afición de Extremadura, Miajadas que diga aplaudiendo. Ojo el paso al hueco.
Roberto Chicano peleando de esférico, pero despeja la defensa de Miajada. Gana este Moura el balón por alto, se le encuentra Musa que tiene que jugar. Pues no juega con nadie, recupera el Miajada en centro del campo. Balón al hueco para que la controle Cañero, pero recupera cámara. Gonzalo Collao que manda balón largo para David Mosquera. Y Mosquera de primeras de cabeza para cámara. Encimado por Charlie, la gana Charlie. Pues jugada de peligro, Diego Feliz tiene que estar atento. Dani Pérez que se la lleva, Diego Feliz que prefiere mandar el balón fuera. Y va a ser saque de banda para él. Miajadas. Es Charlie que quiere buscar al control de Mateo, encimado por Diego Feliz. Mateo que se lleva el balón. Mucho poderío. Recupera César, muy atento en el corte. Tiene que salir el balón jugado. Mateo que se tira, recupera el balón. El árbitro que pita falta y la afición que protesta. La verdad es que yo... No está feliz con el resultado del árbitro. No, yo tampoco hubiese pitado falta. Sí es cierto que la entrada es un poco fuerte, pero se le lleva el balón limpiamente. No veo, yo sinceramente no sé tu hombre, yo no veo motivo para pitar falta, pero como decimos siempre, nosotros a narrar y a comentar, el árbitro arbitrar, cada uno su trabajo, que somos lo que mejor hacemos, lo que nos dedicamos. No lo que mejor somos, sino que nosotros narramos mejor que el árbitro dice que no, que nosotros narramos mejor que él y el árbitro mejor que nosotros. Al menos que nosotros sepamos. No sabemos si el árbitro será bueno narrando también. Estaría divertido ver un partido de fútbol narrado por árbitro. Tiene que ser interesante. Tendrá que sacar el Extremadura de este saque de banda. Es cámara. Busca el control de David Mosquera que juega de cabeza para Iñaki. De primera, pero recupera en Miajada por medio de Alex Jiménez que retrasa para Rosiña. Portero del conjunto de rojo que dice, le pide a su compañero que se adelanten, va a buscar el balón en largo. Le da un toquecito el balón para acomodarlo. Otro toquecito más. Nadie le presiona. Con el balón en largo, buscando el control de uno de sus jugadores, pero recupera de Extremadura es Dani Pérez, aportado ahora en la banda izquierda. Intenta jugar con Roberto Chicano que se la lleva echando físico. Ojalá posible jugada, deja ahí parada, buscando el balón al espacio. No hay nada. Y no, el balón salía solo. Yo creo que si se hubiese tirado un poquito antes, lo hubiese tocado, pero más que tirarse para tocar el balón, se ha tirado para evitar el avance de Javi Parada. Y ojo porque Ruiz estaba dando los órdenes a Hoyo, dice que en 2 minutos, actívate bien, o sea que... Puede cambiarse. Sí, lo más es... Sí, a ver, tampoco es que hace falta tener un curso de entrenador para poder intuir que Hoyos va a ser uno de los siguientes cambios. Sí. Juega ahora este Mora el círculo central y falta sobre Iñaki. Bueno, Hoyos, uno de los cambios, ¿quién cree que va a ser el sustituido? ¿Musa o Chicano? Es que estoy indeciso, la verdad, A ver, porque yo los te dos diría... están llegando mucho. No, yo diría que Musa por el simple hecho de que Chicano Sí, es más distinto es un perfil distinto al de Hoyos y Musa, que sí es cierto que no son el mismo perfil, se parecen bastante. Sí, yo creo que el cambio sería Musa por Hoyos. Esa que pone el balón en largo, hablando de Musa. Rosiña que despeja con los puños, un despeje efectuoso, pero recupera a Mateo. Tira el pase abierto, que puede ser una jugada peligrosa. Charlie, no es Charlie, Álvaro Cañero juega con banda izquierda. Encima de ahí Mosquera, bien presionando. Ahora sí, llega Charlie. La controla, va a buscar el centro. Despeja la defensa de Extremadura. Ahora Musa juega con Gonzalo, se queda enganchado. Pero intenta tirar el balón largo. Ahora es César que juega con Roberto Chicano que se la lleva, retrasa para David Mosquera. ¡Ojo al pase de hueco! Falta de Ramiro, Clara. Y están pidiendo, ojo, porque están pidiendo la segunda. No sé, jugada... No creo que ponga tarjeta. A ver, es que si nos ceñimos al reglamento, si corta contra jugada de goles amarilla, tiene ya una segunda amarilla roja. Pero en ese momento yo creo que no iba a puerta directamente. Hombre, ¿no? A ver, te quedas solo contra el portero. Es que es muy eso, porque una falta
que puede valer amarilla, pero es que a lo mejor no vale roja, no sé, uno del tipo de jugada que a mí nunca me gustaría arbitrar. Es muy, muy difícil de arbitrar esa jugada. Yo digo, no me gusta ser árbitro porque sinceramente yo creo que no tendría el arrojo necesario. El arrojo necesario para poder arbitrar, la verdad. Desde aquí, yo que sigo, al igual que a lo mejor mucha gente pensará cómo se narra o cómo pueden hacer lo que hacen con el balón, yo pienso que para mí sería muy, muy difícil ser árbitro. Ojo a la Puede posible jugada de peligro. tirar, la César que pone el centra. balón. Atrapa a Rosiñas. La recupera el Miajadas. El número 21 es Mati, que retrasa el balón, pero recupera el Extremadura en Musa. Se lleva el esférico caído a mano izquierda. No sale todavía el balón por la banda, pero está muy atento. Era Neiva, el recién ingresado, que recupera el esférico. Pero despeje defectuosa, tiene otra vez el Extremadura su dominio. Juega para el control de Dani Pérez. Pero encima Eloy, mandando el balón prácticamente a otra punta del campo. Ahora Gonzalo Collado, quien la tiene. Juega con el otro Gonzalo. Este no se ha pedido Collado, obviamente. La tiene ahora César, que retrasa esta vez más para Gonzalo. Encimado por Mateu. Tiene que devolver el balón a César, que prefiere ahora entregársela a Diego Feliz, el dorsal número 4. Busca el cambio de orientación, pero recupera Iñaki, juega con Dani Pérez. Pero ojo porque la entrega es defectuosa, puede haber peligro. Nada, está muy atento Iñaki recuperando el esférico. Pues todavía continúa la jugada de Extremadura. La tiene ahora Diego Felices. Diego Felices tira el pase largo. No sé si para quién era. No si lo ha para Chicano, desviado para bien, cámara. puede- Exacto, no lo habrá dirigido bien. Y recupera el Miajada, esta puede ser peligrosa. La tiene Miajada por banda izquierda. Juega para Cañero. Va a banda. ser saque de banda para Extremadura y ya va a haber cambio, va a haber cambio. Ya ha dado las indicaciones. Va a entrar Hoyos. Bueno, nos comentaba Iván que Linier se parecía a estos Bellerín, nos comentaba antes fuera de micro, ¿no? Sí, La verdad que sí, ahora viéndolo desde aquí tiene un cierto parecido. que no se ofende Bueno, si lo ve, pero que se Pues no va a ser Musa quien se vaya del terreno de juego, va a ser David Mosquera. David. No sé si cambiará, Cambiar de estará... esquema, dice, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú qué crees? ¿Va a cambiar de esquema o simplemente va a caer uno de los 9 en banda? Eso es lo que estaba pensando. Se retira del terreno de juego con el número 7, Mosquera, y entra con el 18, Hoyo. A ver, yo te diría que no va a cambiar de esquema, que simplemente va a dejar a Chicano, que es el más rápido de los tres, caído a banda, y que va a dejar una doble punta más pura con Hoyo y con Musa. Aunque no sé, pero también porque Musa es un jugador que se mueve mucho en el campo y cuando eres extremo tiene que tener una posición fija para marcar al lateral. O sea que lo más seguro que está eso, Chicano caído a banda y Musa. No, Musa creo que está Musa puesto punta. de banda. No, pero No Musa. Bueno, pues Ah, no, me equivoco. puede ser, ¿eh? Puede Sí. ser que sea Musa. Sí, porque es que ahora mismo está en la Sí, ahora mismo están posición. Musa y Cámara los dos en banda. O sea que sí, de momento son Chicano y. Diría otro que ahora punta mismo los que están delanteros, y Musa en Chicano banda, y... Exacto. Chicano y Hoyo están delanteros. Juega ahora mismo Cámara de otro jugador de Extremadura apostando a la banda derecha. Hablando de Musa, intenta peinar. Recupera el Miajada. Y falta de Chicano sobre Charlie. Se ha echado prácticamente encima de él. Le ha hecho. Es que es como si se hubiese abrazado a su padre, literalmente. Y bueno, va a ser falta para él. Va a ser falta para el favor del Miajada. El Miajada que pone el balón en largo. Ojo la peinada, puede ser peligroso, sale Cañero. Pone el centro. César. Gran jugada del Miajada. Iba a poner el Cañero, el balón al punto de penalti, pero César. Otra vez más. César cortó una posible jugada de gol y mandó el balón a saque de esquina. Ojo a la posible jugada. La tiene fuera del área. Era el dorsal número 19. Era Lolo. A punto de marcar. Atrapa a Gonzalo Collado. La verdad, el disparo era un poquito. Era blandito, pero tenía peligro, ¿eh? Tenía peligro.
Juega ahora el Extremadura, que ahora se está viendo superado por la ofensiva del Miajada. Busca el balón largo, qué buen pase para Musa. Musa inicia la carrera, piden fuera de juego, le dice que no hay nada, le dobla cámara. Tiene que verlo, tira la bicicleta. Yo creo que Musa ha pecado un poco de querer confianza. lucirse, no de confianza, pero bueno, sí. Tenía cámara apoyándole para retrasar y poner el centro y no lo ha visto, bueno. Ojo, cuidado Aunque ojo, porque que... ahora tenemos otra jugada de peligro. Hablando de cámara, recupera en banda derecha en el campo de Miajada. Tira el pase para demasiado Musa. largo. Musa que pelea en cuerpo, tiene que ganarle el duelo a Charlie. Al final lo gana el lateral del Miajadas. Balón en largo buscando a Mateu. Mateu que se la lleva ya. Y va a ser, bueno, otro saque de banda más. A ver, triple cambio en Miajada. Va a entrar Jesús Búrdalo. Jaime Cañamero y Joder. Juanlu. Y se retiran Mateus. Se retiran Mateus, a ver quién más. Mateus, Alex Cañero Club Deportivo Miajada. y Se retiran del terreno de Ramiro. juego con el 8 Ramiro, con el 10 Alex Cañero y con el 20 Mateus. Y entran en su lugar con Bueno. el 17 Jesús Búrdalo, con el Triple 22 cambio. Jaime Cañamero y con el 24 Juanlu. Triple cambio en la fila del Miajada. O sea, habrá pensado, con que hay ventana de cambio, pues tres de golpe y ya no tengo problema. Juega el Extremadura, Si no me equivoco, aquí también hay 3. Roberto Chiscano fuera de juego. va a ser, Si no me- falta para el a favor del Miajada, creo que sí, ¿no? No fuera de juego, ¿Qué no dice sé. Iván? Si no me equivoco, aquí también hay 5 cambios, ¿no? A ver, Iván, obviamente, tres ventanas de cambio y 5, los cambios en el descanso no cuentan. El Miajada ya ha hecho 4 cambios, recordemos, en el descanso se ha ido Lolo, perdón, y ha entrado Neiva. Y ahora los 3 cambios que han sido Jesús Búrdalo, Jaime Cañonero y Juan Luco, Ramiro, Mateus y Cañero. Así que ahora mismo al Miajada le queda solo un cambio. Un solo cambio y vamos por el minuto 64, o sea que va por todo el Miajada. Juega el Extremadura en campo propio, es Gonzalo Collao. Tiene que ¡ojo la entrega de Gonzalo Collao, que es defectuosa! La recupera el dorsal número 21, es Mati que pone el centro, ¡fuera! El centro con la exterior se me ha arriesgado y se lo ha pasado de largo. A ver, no sé qué ha sido peor. Si el pase de Gonzalo Collao o el centro de Mati. O sea, ha sido un cúmulo de errores por parte de ambos equipos. Y Extremadura, no, el Miajada le ha dado gracias a Collao por ese gol y más tarde Collao le ha dado gracias al propio Mati por el mismo regalo que le acaban de hacer. Ha sido una jugada muy... bueno, un cúmulo de errores, sí. Ya tiene ahora la Extremadura, juega para el control de pecho Iñaki. Soyo que se devuelve a su compañero de fila en el División de Honor. Retrasa el balón otra vez más para Gonzalo Collao. Gonzalo Collao que juega con Diego Felices. Busca el balón en largo para la carrera de Hoyos. Ojo porque tiene que ser Rosquiña. Y ya atrapa el portero cancerbero del Miajadas. Juega con él hoy en el frente izquierda. Santiago Hoyo que tiene más gasolina que nadie presionando. Bueno, en la presión de Santiago Hoyo, mira, aquí podemos ver lo efectiva que es, que ha pasado de una jugada en campo propio del Miajada a mandar el balón a puerta para el Extremadura. O sea, ¿cuánta razón tienen muchos, bueno, todo el mundo que lo dice, los entrenadores de todo, cuando dicen que el primero en defender es el delantero? No. Al fin y al cabo, nosotros se ve, sobre todo en el filial y en el juvenil también, que cuando el delantero de turno sea mucho Chicano Hoyo no presiona, se genera mucho hueco en la defensa. Es Mati que tira tira banda de pasa banda derecha. Banda izquierda peligroso. ¡Ojo, disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol del Miajadas! ¡Gol del 17! ¡Gol de Búrdalo! Jugada en banda izquierda. Vale, el dispara Gonzalo Collao que no acierta a atrapar el balón. Y Búrdalo que tenía la cancha preparada y me la deja aquí. La empujo. Y gol del local, gol de Miajadas. 1-0. Qué calentito se ha puesto esta fase de ascenso de un momento a otro. Bueno, una Extremadura que sí es cierto que no estábamos ya,
recupera una jugada el Miajada. Y bueno, gol 1-0. El Extremadura que ahora mismo se encuentra por detrás del marcador y tiene que remontar, sea como sea. Bueno, Iván, ¿qué opinas del gol del gol? ¿Crees que el Extremadura podía haber hecho algo para evitarlo? Estaba complicado, güey. Estaba complicado, ¿no crees que era inevitable el gol? Si fuera Black el portero, a lo mejor. Hombre, vamos a ver. Si fuera hablar ya puesto que tengamos el ganado de estadio, ¿no? Pero vamos, tampoco hay que subestimar. Todavía También un buen portero, hombre. Todavía queda partido. Hombre, minuto 60 y 67. Queda muchísimo partido, Iván. Muchísimo partido. Y bueno, parece que los cambios le están funcionando al Miajada. Ha hecho 4, se ha puesto por delante, pero el Extremadura solo ha hecho 2. Uno en el minuto 30 y otro en el minuto 60. O sea que le queda todavía artillería al Extremadura. Juega Mandiquera, usa el primer toque. Se saque de puerta para el Miajadas. Iván, ahora que vamos por detrás del marcador, ¿se te ocurre algún cambio que harías tú para intentar darle la vuelta al resultado? ¿A quién metería? ¿A quién quitarías? Pues no lo sé, la verdad. ¿Cambiarías de esquema o seguiría con el 4-4-2? Seguiría con este. Seguiría con el 4-4-2, ¿no? Eres un hombre más... ¿Te gusta la simpleza, no? Un 4-4-2 simple, dos pivotes, 2 extremos, 2 delanteros y no complícame la vida, ¿no? Exactamente. Sí, pero al fin y al cabo ahora mismo lo peor que puedes hacer es cambiar de esquema, al menos como yo lo veo. Porque te puede salir bien, pero puede echar a perder, porque puedes perder las marcas de los jugadores, puede hacer que los jugadores se encuentren perdidos en el terreno de juego y al final puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y Ruiz, que a este paso va a hacer, de los saltos que está pegando, va a hacer un agujero en el césped, ¿no? Pues sí. La verdad, siempre soltar. lo hemos dicho, un técnico muy expresivo y vamos, se está viendo más que nunca como, a ver, los rebotes, nunca mejor dicho, que, a ver, obviamente, sé que cuando hace mal, pues no le sienta bien, las cosas como son. Aunque luego comentamos de todo. Ojo, Santiago Hoyo, la peina. Se lo hubiese enganchado mejor de cabeza. Totalmente de acuerdo, Iván. Yo creo que no se decidió entre el pase y el disparo y al final le dio, pues, para lo que eso es lo que digo. Le digo, si entra, que no, mala suerte. Lo que iba comentando, Ruiz siempre ha sido un técnico muy expresivo y más, que nunca se está viendo como le está reprimiendo, está regañando, como quien dice, entre comillas, a sus jugadores, sobre todo después del gol. Ojo porque el Miajada puede buscar el segundo. Ya tiene Gabri, tira el caño. A ver, falta y ojo porque va a haber amarilla, ¿eh? Amarilla parece que va a ser. No. O sí, no. Pareció que se llevaba la mano al bolsillo de la tarjeta, pero no era para sacar el spray. Va a ser simplemente falta. Aunque bueno, amarillo o no, aquí puede buscar el segundo perfectamente, ¿eh? Yo creo que una jugada bastante peligrosa. Si tiene un buen lanzador, el gol prácticamente asegurado, ¿no? ¿Dónde la pone? ¿Al centro, al palo largo, al palo corto, por debajo de la barrera? ¿Dónde lo ves? No lo sé, la verdad. Si tú estuvieses en su posición, Iván, tú que has jugado a fútbol, ¿dónde lo pondrías? ¿A dónde dispararías? Yo casi siempre llevo a la escuadra. Hombre, pero una cosa es tirar a la cuadra y otra cosa es que el balón vaya a la escuadra. Bueno, ahora lo comentamos. Los jugadores de Miajada dispuestos para disparar. ¡Al palo! Iván, hablamos de la escuadra. Parece que no es adivino. Ojo, porque el Extremadura no quiere quedarse atrás. Tira el balón largo. Más nada, dominio de Rosiña. Claro. Bueno, ahora de que acabe la jugada, de que salga el balón, comentamos la falta. Recupera el Extremadura. Se la lleva Iñaki en el centro del campo. Pero ojo, porque está el Miajada ahora mucho más fuerte que el Extremadura. Es el dorsal número 24, no tienen deseado Juanlu. Que tira el pase largo, pero recupera Javi Parada. La tiene ahora César. César que juega con Santiago. Oye, se la lleva de cabeza, es buena. La tiene Dani Pérez. Dani Pérez que inicia la carrera. Puede ser peligrosa. Dani Pérez fuera. Le di un toquecito, el toquecito justo para que se tropezase y disparase mal. Y sale el balón por saque de puerta. Otro caso más de perizada por el conjunto de José Antonio Ruiz. Iván, lo que íbamos comentando. A la escuadra. Y ha ido a la escuadra, pero tan a la escuadra que ha dado en la misma cruceta. O sea, no es que haya dado en el palo por abajo, pero es que ha dado donde se juntan el larguero y el palo de la derecha. O sea, ese balón iba ajustado con precisión de cirujano. Pero vamos, yo creo que de haber ido un poquito más para la portería, Gonzalo Collado lo hubiese parado, ¿eh? La tirada
la tirada que ha pegado el portero de Extremadura de Chile, la verdad que ha sido impresionante el vuelo sin motor que ha pegado. Aunque ojo, porque el Extremadura quiere buscar el primero, parece que este disparo de falta le ha dado alas, más que cortárselas. César que busca el cambio de orientación en Santiago Hoyo, que la peina para Roberto Chicano que se lleva el balón. Despeja la defensa de Miajada, ojo porque el defensa es defectuoso. Y Alex Jiménez encima por Roberto Chicano. El despeje, bueno, al final el despeje lo que quiere, cuando tú despejas lo que quiere hacer es evitar que tenga el contrario del balón a media, porque va a ser saque de banda, pero bueno, ha cortado la jugada. Javi Parada que busca apoyo, se le acerca a Musa, pero decide internarse en el área. Va a jugar con otro de sus compañeros, pero al final recupera el Miajada, puede ser peligrosa. Bueno, no, estaba César atento, ni llegaba César, pero no llegaba. Era Jesús Búrdalo, no llegaba Búrdalo, saque de banda para el Extremadura y vuelta a empezar, ¿no? Al fin y al cabo 1-0 en contra, minuto Ecuador de la segunda parte, minuto 70, tiene que meter como sea. Uy, espérate. Ojo, se lo lleva de cabeza Dani Pérez. Puede ser peligroso, se la lleva de pecho, otra ocasión más. Y va a pitar el colegiado, Saque de puerta. Saque de puerta, en mi opinión, Saque de puerta, la verdad. Sí es cierto que el defensa del Miajada tocó el balón, pero el último en tocar el esférico fue Dani Pérez, el propio Dani Pérez. O sea que, por mi parte al menos, decisión acertada. Pero ahora Rosiña se coloca el balón para golpear desde el saque de puerta. Todos sus compañeros apostados en el lado izquierdo del campo. Va a buscar el balón largo, buscando posiblemente a Búrdalo, pero no. Al final no buscaba a Búrdalo, recupera el Extremadura, pero Juanlu se tira. Recupera Juanlu, se intenta llevar de cabeza. ¡Ojo el pase, hueco peligroso! Puede llegar. Tira el pase para el torneo número 15. Era para el disparo. ¡Fuera! A punto el Miajada de marcar el segundo. El partido que está ahora bastante entretenido. Vale, ¿qué le pegó? No pudo la primera, la segunda la mandó al palo. 2 palos seguidos del Miajada. De la Extremadura que se le está apareciendo. Se le está apareciendo la Virgen de la Guadalupe, la Virgen de Rocío y prácticamente todos los santos existentes. Ahora el Extremadura. Hoyo que la peina de cabeza para Musa. Recupera. La tiene cámara. Mira, efectivamente, recupera cámara. Cámara Que busca el pase al hueco para Chicano, pero recupera el Miajada. Otro pase al hueco, esta vez buscando la carrera de Jaime Cañonero, pero recupera Gonzalo Collao. Mira, va a haber más cambios, ¿eh? Sí. Creo que si lo he oído bien han sido Aguirre y Marco. Ojo, ¿no? puede Puede haber peligro, ¿verdad, Iván? La juega Santiago Hoyos, 18 contra 18. Uy, Roberto. Evita que salga Roberto Chicano, que está bien cerca. Y bueno, esto es lo que yo digo de Santiago Hoyos, un jugador que me gusta mucho por eso. Nunca da un balón por vencido. Y en una jugada que puede estar prácticamente perdida, te saca un saque de banda de donde no había nada. Yo creo que, a ver, el Extremadura tiene una perla en la cantera con Santiago Hoyos, obviamente tiene muchas más. Pero yo creo que dentro de un año va a ser un nombre bastante importante en el fútbol, no sé si en el Extremadura o sin él. Pero yo creo que, vamos, yo le veo futuro al colombiano, ¿eh? No sé tú, pero yo le veo bastante futuro. Claro, lo que no se puede permitir en Extremadura es total entrega larga sin sentido. Y... Bueno, recordemos, ahora el Extremadura seguiría primero, puesto que el Plasencia también ha pinchado. Pero sería el Extremadura 35 puntos, el Plasencia 34 y el Miajadas tendría 32. O sea que es la zona de ascenso se aprieta bastante, porque pasa de poder colocarte con 9 puntos de ventaja a tener solo 3. Y quedan 3 partidos por jugarse. O sea que ahora mismo el Extremadura está primero, pero cuidado. Y se van a producir ya los cambios. Se retira Diego Felice y entra en su lugar Aguirre. Parece que es Aguirre, ¿no? Efectivamente, dorsal número 2, Aguirre. Ojo. Porque ahí El jugador del Miajada tira el balón fuera. Para perder algo de tiempo. A ver, le beneficia obviamente porque van ganando, pero... Nah, Es el tipo de acciones muy que cuando... chulo, muy chulo, tío.
Es el tipo de acción, Iván, ¿no? Que cuando vas ganando es lo primero lo que piensa, pero que cuando vas perdiendo es lo último que quiere que te hagan. Que te hagan, no sé. Como un poco como las dos caras de la moneda, tal. El que quiere hacerla, el que no quiere hacerla, pero es que ambos se ponen en los lugares del otro cuando quieren, o sea que... Bueno, está fútbol. Recupera Juan, lo más de izquierda, Musa está muy atento presionando. O balón en largo. Chicano la peina de cabeza, pero Santiago Hoyos no estaba preparado. Recupera el Extremadura. Había un envío defectuoso por parte de Miajada. Es Alex Jiménez que manda el balón a... saque de banda para el Extremadura. Ahora que quiere poner el balón de este saque de banda, Javi Parada. Juega con el dorsal número 11, con Dani Pérez, puede ser peligrosa. Dani Pérez busca el disparo. Nah, yo creo que tenía que haber buscado otro recorte. Había un jugador de Miajada tapándole. El jugador de ahora que le mata lateral izquierdo. Se la lleva el Miajada. Es Fale, uno de los mejores del partido. Pero recupera Aguirre. Se la lleva ahora este Extremadura. Pase de cabeza de Hoyo para Chicano. Que la tiene roto Chicano, que se le va el control largo, pero sigue teniendo el natural. Bueno, el delantero de Extremadura. De encima un jugador, pero no la pierde Chicano, sigue aguantando. Tiene que jugar con cámara, pero recupera el Miajada. El pase de Tello buscando la carrera Jesús Búrdalo, puede ser peligrosa. Efectivamente, falta de Aguirre sobre... No. Falta de Búrdalo sobre Aguirre. Falta de Búrdalo sobre Aguirre. Parecía que había pitado al revés, que era falta de Aguirre sobre Búrdalo. Pero no, era falta de del 17 del Miajada, era falta de Búrdalo. Ruiz dándole orden a sus jugadores, no quiere que este partido se vaya al garete. Minuto 77 de encuentro, Miajadas 1, Extremadura 0, recordemos. Marcó Jesús Búrdalo en el minuto 65, hace 10 minutos de eso prácticamente. Y bueno, parece que va a ser falta. Vale, la verdad que no he visto falta ninguna. Iván, tú que estabas más atento, ¿has visto falta? No. ¿No? Yo he visto saque de banda. ¿Has visto saque de banda también, no? Bueno, si el colegiado ha decidido pitar falta, es falta. No nos vamos a meter. No nos vamos a detener, la verdad. Mejor no complicarlo. Bueno, y Ruiz que parece que le está dando órdenes a Musa, creo que era, o a César de qué hacer en esta jugada de balón parado, ¿no? O sea, Sí, que desde aquí sí. parecía que le estaba explicando a Cámara y a Musa si tenían que hacer una jugada ensayada o algo por el tiro. Bueno, ahora se verá. Es César el encargado habitual de colgar la falta. Ahora que Fran Segura no puede jugar, esperando a que el colegiado pite. Marca jugada, César pone el centro. Bueno, centro, disparo, no sé qué era, atrapa a Rosiña. Una Extremadura que sí es cierto que esta temporada ha sabido aprovechar la jugada de balón parado, pero en el día de hoy no está sabiendo aprovechar ninguna. O sea, todos los corners, todas las faltas están siendo prácticamente... No es que estén siendo desaprovechadas. Es que en todas las faltas, en todos los jugadores de balón parado, creo que no ha habido ha habido muy pocas, sino ninguna en la que haya habido remate por parte de Extremadura. Y ojo, porque puede ser que le echen tarjeta a Ruiz, Efectivamente, amarilla a Ruiz por protestar. Pues el partido se está calentando, Menos mal que nosotros estamos aquí resguardados, ¿no? Sí. Un poco viendo la masacre con una pantalla protectora, como quien diría, ¿no? Sí. Obviamente salvando la distancia, pero bueno, el concepto es el mismo. Ojo, porque se queja la afición de Miajada, dicen que hay falta sobre Jesús Búrdalo, pero se dice que no hay nada. Recupera el No sé si Extremadura. te has fijado, pero... ¿Qué decía Iván? No sé si te has fijado, pero a Ruiz le han tenido que obligar a poner su peto porque iba de rojo. Y se confundía con los jugadores de Miajada. Sí. De Pero verdad. lo que no me parece tan Y bien... va a haber otro cambio, Lo que no me parece bien es que el entrenador del Miajada, que va de negro, no le pone peto. No me había dado cuenta de eso, fíjate. Bueno, va a ingresar en el terreno de juego Mané con el dorsal número 4. Se retira Fale. En lugar con el número 4, Mané. Se retira Fale y entra Mané. Esperemos que no sea tan rápido como su contraparte del Liverpool. El Liverpool. Tú también has pensado lo mismo, ¿no, Iván? Como sea como el del Liverpool nos va a Sí. dar un susto. Mané el falso. Madre ¿Qué mía. vas a decir? Si De hay marca uno- blanca, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, un poco eso. Bueno, el caso. Cambio en el Miajada, se ha ido Uy, la Fale. chilena. Yo creo que de lo mejor del partido, ¿no, Iván?
Sí es cierto que no ha marcado, pero ha tenido unas cuantas jugadas peligrosas, ha podido marcar gol, ha organizado juego, ha distribuido pase también, o sea que de los más completos del día de hoy, junto con Ari Jiménez y obviamente con Burdalo que ha metido el gol y con Mateus. Y entra Mané, a ver qué nos enseña el jugador de Miejada, a ver cómo se muestra, ¿no? Que hace en el partido de hoy, cuando quedan 15 minutos para que acabe el partido, ¿sí? Yo creo que hay un jugador del Extremadura tendido en el terreno de juego, ¿eh? Sí, es cámara. Cámara, ¿no? Sí, efectivamente, es cámara. Realmente cámara y bueno, Chicano que aprovecha para beber agua. Y también Burda, lo que se ha acercado a asumirse a su entrenador para que le dé indicaciones. También va ahí, parece que Alex Jiménez, creo que es, ¿no? No, era Gabri que se había acercado, pero nada, parece que se duele de la pierna, si será el aductor, el muslo. Sí, sí. Bueno, de momento va a continuar, esperemos que no haya ninguna lesión, porque ya la verdad es que lo que le faltaba de Extremadura, si de por sí tiene ya baja. Yo lo cambio. No tiene más cambio el Extremadura, ¿no? Sí, le quedan ya cambios, pero Sí, a ver, va ¿a quién pone en esa posición? Es que esa, No lo sé, la verdad. como no ponga a Iñaki en lateral derecho, que la verdad es que es un parche bastante in extremis, ¿no? Y cambiar de defensa en el 3 o poner el carrilero, es que no veo ahora mismo un suplente para cámara fijo, ¿eh? Ojo la jugada de peligro. La tiene el Miejada, se manda a izquierda, parece, efectivamente. Es uno de los recién ingresados. Jesús Gañero va a buscar la internada, pero se resbala. Despeja Javi Parada y va a ser otra vez más saque de banda, pero esta vez para el Extremadura. Bueno, el Extremadura que no se encuentra ahora mismo, ha tenido una racha que parecía que estaba generando más peligro, pero no es capaz de avanzar. Sí es cierto que está teniendo el balón, pero no está proponiendo, no está generando ocasiones y está teniendo un dominio del balón bastante estéril, ¿no? O sea, sí es cierto que está habiendo mucho juego en centro del campo, mucho juego entre centrales y pivotes, pero no estamos viendo desmarques de ruptura, no estamos viendo... hemos visto demasiado pases al hueco, pero exitosos pocos. Por ejemplo, un pase más al hueco defectuoso. Lo que iba comentando, no está consiguiendo jugar por dentro, no está creando peligro en general, está teniendo el balón, pero no está consiguiendo hacerle ni cosquitas a la defensa del Miejada, que van ganando 1-0, no le está complicando la vida, está dejando que el Extremadura se estrelle contra un muro, como le ha pasado antes, a ellos. Y bueno, ahora mismo el Miejada es el que tiene el control del partido y con el poco tiempo que queda yo creo que sería justo vencedor. No, Iván, si tuviese que, por juego, ¿tú consideras justa una posible victoria de Miejada? No. ¿No? ¿Crees que el El resultado más Extremadura justo tenía sería un empate? Un empate, sí. Pues. No sé yo, el Extremadura sí es cierto que ha tenido alguna que otra ocasión, pero en realidad el que ha tenido los colmillos más afilados, como quien dice, ha sido el Miejada. O sea, ha sido quien ha creado más peligro y quien ha defendido mejor. Yo creo que, al menos desde nuestra posición, para mí, si tuviese que, por juego, si tuviese que decir un resultado, porque el fútbol no es justo, sinceramente la verdad que sería así un 1-0 para el Miejada o un 2-1. Pues ha habido jugadas que podrían haber acabado en gol por parte de ambos equipos, así que sí, un 1-0, un 2-1. Menos 5 minutos para que termine el tiempo reglamentario. Efectivamente, ¿cuánto creo que van a dar de descuento? Pues no lo sé, pues 3 minutos o ¿Solo 2. 3? 3 o 2. Nah, yo creo que van a dar más. Ha habido muchas interrupciones. Yo apostaría por 5 minutos incluso, fíjate. Bueno, todo es posible. Juega Extremadura, balón largo. Balón dentro del área. Tiene que estar muy atento Juanlu despejando. Inicia la carrera Jesús Burda. Lo puede haber peligro. Jesús Burda lo ha encimado por César y por Aguirre. Bueno, Jesús Burda. Rubí pide el balón que sale de banda y efectivamente el Liniers decreta que el balón sale de banda. No sé si había salido del todo. Pero bueno, ha sido banda para Extremadura. La tiene ahora Gonzalo Collal. Extremadura se le acaba el tiempo. Pone el balón largo para Santiago Hoyos, que no acierta a peinarla de cabeza. Bueno, el Miejada lo que está haciendo ahora mismo es no consigue crearme peligro, te devuelve el balón y te hace contra un muro. Lo he dicho antes y le está funcionando. Tampoco hace falta, como he dicho antes, un cursillo entrenador para ver lo que quiere el Miejada ahora mismo. 1-0, se aseguran 3 puntos. Me da igual ganar 1-0 que ganar. Se puede pillar la contra perfectamente con lo adelantada que tiene la línea defensiva, o sea que me da igual. Ya te contra un muro lo que quieras, que a la mínima contra te hago daño.
Sí es cierto que no es que no es fútbol bonito, pero es fútbol efectivo. Al fin y al cabo en el fútbol lo que importa es la efectividad, ¿no? Sí. Tiene ahora Cámara, el lateral de Extremadura, que juega con Roberto Chicano, que ahora es el que está caída banda. Chicano que aun cayendo se consigue entregarse la Musa. Musa que se gira, pero despejan su control. Recupera el Extremadura. Es Iñaki, que busca el pase para Santiago. Ya tiene el Extremadura de mano izquierda. Javi Parada. Javi Parada que busca el centro para Musa. Atrapa a Rosiña. Bueno, minuto 42 de la segunda parte. A esto le queda telediario, Ya, literalmente. no. Telediario 3 minutos. Y bueno, a pensar de lo que dé el cuarto árbitro de descuento. Tiene toda la pinta que el Miajada puede Mira, llevarse la la verdad victoria. es que aquí, al menos por lo que hemos visto, felicitar a Miajada porque ha hecho un gran partido. Ha peleado de tú a tú con el Extremadura. Le ha hecho más daño que nosotros ha hecho. Y bueno, ya el Extremadura que tiene que, si no es capaz de empatar este partido, o asentarse en el siguiente, aprender de los errores. Y ya está, tampoco es que tengamos así una máquina del tiempo y volvamos atrás para evitar el gol. Juega en Miajada de banda derecha. Bueno, banda derecha ahora banda izquierda. Y recupera el Extremadura. La tiene ahora César. Inicia la jugada de Extremadura, Ruiz dando indicaciones. Tienen que acabar, finalizar jugada pronto, aunque sea un córner. Tiene que sacar algo el conjunto de Ruiz. Balonazo que se lleva. Oh, se ha llevado un balonazo. Parece que ha sido Mati que se ha llevado un balonazo. Y los jugadores de Extremadura que no echan el balón fuera. La recupera ahora el Extremadura en banda izquierda de Dani Pérez. Le dobla Javi Parada. Dani Pérez que prefiere buscar la internada por dentro. Santiago Ocho que se encuentra solo en el área. Va a Corner. ser saque de esquina para el Extremadura. Mientras Mati sigue tendido en el terreno de juego por el balonazo. Aunque parece que se recupera, pero la verdad es que recibió un balonazo en la cara. Nunca agradable. O sea, normal que se haya caído tendido en el terreno de juego. Sí es cierto que no ha sido nada, obviamente. Se ha recuperado enseguida, pero al fin y al cabo, en realidad ha sido como un pase desintencionado para el Extremadura para que pudiese continuar la jugada. Va a ser se colocan César. dos. Va a ser César, no va a ser Dani Pérez. Ya mete César, pone el balón al primer palo. A punto de marcar el Extremadura el empate. Bueno, Musa que se la ha encontrado. Más que ir a por ella, se la ha encontrado. Se la ha encontrado y no ha sido capaz de rematar. Sí es cierto que se había que empujarla, pero era muy, muy difícil. Ojo porque Miajada quiere buscar la contra. Aguirre que despeja, se intenta llevar Iñaki que se queja de un manotazo. El árbitro dice que no hay nada. La pincha Cámara que juega con César. César que pone balón en largo, busca Musa. Musa que no consigue peinarla, recupera Juanlu. Bueno, el entrenador de Miajada reprimiéndole a Juanlu ese despeje, porque al fin y al cabo lo que ha hecho es devolver el balón a Extremadura. Sí, no es que sí. le haya enviado a saque manda, es que directamente le ha dejado en el campo. César que pone otra vez más el balón en largo para la final de Santiago Hoyo. El 9 de Extremadura que no está muy acertado hoy en los vuelos aéreos. Recupera el Miajada, pues se preguntó la jugada. Era necesaria. Tarjeta. Era necesaria, tarjeta clara. Amarillo para Santiago Amarillo. Hoyo. Falta clarísima, cortaba jugada de contra como la que le enseñaron a Ramiro. Y tarjeta para Hoyo cuando llegamos ya al minuto 45 de la segunda parte. A ver cuánto da. 4 minutos. 4 minutos de añadido. Bueno, ya la ha anunciado la megafonía. 4 minutos añadidos. ¿Dónde lo has visto? Bueno, No vamos a has poner el cronómetro porque el estadio que hay aquí no sigue, pero el plato sigue. O sea que 4 minutos más de partido. A ver si el Extremadura puede sacar un punto aquí. Era Mati que pone el balón para Búrdalo, pero al final se va largo. Pero no buscaba Búrdalo, buscaba Juan Luz de izquierda. Encimado por Cámara, le apoya ahora sí Búrdalo. Caída banda, tienen que intentar que el balón no salga. El Juan Luz de izquierda, encimado por el 2 y por el 10, por Cámara y por Musa. Y Musa que manda el balón al saque de banda. Bueno, el Miajada que ya prácticamente tiene el partido ganado, ya está haciendo la clásica de quedarse, la típica de quedarse en la esquina ahí intentando no perder el balón. Que a todo el mundo nos da mucho coraje cuando no lo hacen, pero somos los primeros en hacer igualmente. O sea, Sí, sí.
Aunque no, yo creo que quizá que busque el 2-0, ¿eh? No le veo con ganas de 1-0, le veo con ganas de más Miajada, ¿eh? Y efectivamente va. Ah, no, pues ha sido saque de puerta. Ha sido saque de puerta, pensaba que era córner. Bueno, pues Bueno, una ocasión más para el Extremadura. sacan ya. Juega Minuto 91 de encuentro, quedan ya 3 minutos. Ojo a la posición de jugador de Extremadura, hay peligro. La tiene Musa, le dobla Aguirre, que está muy, muy arriba. La entrada que era ¿de quién era? O sea, el número 12 era de Charlie. Y parecía falta en un principio, ¿no? Sí. Pero no, yo creo que en cierto modo ha sido parecida. Ha sido como la que hubo antes en campo de Extremadura, solo que esta ha sido más clara que no le falta. Y bueno, ocasión prácticamente perdida para el Extremadura. Partido se está acabando, ¿ves? Tiene que encontrar el conjunto de Ruiz algo porque se le escapa los 3 puntos. No es que se le escape los 3 puntos, es que se le escapa un punto. Ey. Sí, me dice, va empate, pero que va perdiendo. Recupera ahora Extremadura, Iñaki, que se la lleva de pecho. ¡Ojo el balón al hueco para Chicano! Puede ser peligroso. Chicano que tira la vaselina. ¡Fuera! ¡Fuera! La tuvo Chicano en su bota. Estuvo a punto de marcar el empate. Los jugadores del Extremadura que protestan porque dicen que ha habido falta. Y Chicano que ha tenido en su bota el empate y la ha mandado arriba. Exacto. La verdad hubiese sido un La golazo. vaselina no ha salido bien. No, la verdad es que era la mejor idea. Buscar la vaselina, el portero estaba vendido. Una pena porque hubiese sido un golazo, hubiese sido el empate para el Extremadura. Y se ha ido por muy poco, o sea, se ha ido rozando el larguero. Y bueno, la afición de Miajada pidiendo ya al final del partido. Ojo, porque puede tener Extremadura otra más, pues esperemos que no se lamenten de esa ocasión de Chicano. Recupera ahora en Miajada. Juan Lu que prefiere mandar para arriba, puede ser peligrosa. Y final. Final del partido. La afición de Miajada que se vuelve loca. El Extremadura que se deja los 3 puntos. Aquí en el Polideportivo Miajada. El Miajada que gana el partido y se coloca a 3 puntos del Extremadura. Extremadura con 35 puntos. Plasencia con 34 y Miajada con 32. La jornada siguiente va a estar calentita. No se ponga lindo. Iván Sánchez, nos vemos en el siguiente partido. Adiós.